es una bendición estar esta mañana. Se siente un poco agradable. Yo no siento frío, ¿usted sí? ¿A poco se sienten frío? Levanten la mano los que tienen frío. Miren nomás. ¿Y los demás? ¿No? ¿Los que tienen calor? ¿No vinieron? El hermano tiene calor. Es que también es del 22 de abril como yo. Bueno, el Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Padre, gracias por bendecir en nuestro tiempo, en nuestro espacio, y que nosotros tengamos la actitud de poder entender lo que sucede en este tiempo y en este espacio. Recibe la honra y la gloria, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Siéntese, póngase cómodo. Ya habíamos dado una introducción sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, una oración que hizo Moisés, un varón de Dios que clamaba, esperaba y confiaba en el Señor, pero se dirige al eterno con el término de Señor. Hay que ver que dependiendo de con el nombre con el que se le llame, es lo que sigue. Por ejemplo, cuando la esposa le dice a su esposo por su nombre, es diferente a cuando le dice mi amor. Si le dice mi amor es por algo que quiere. Cuando le habla por su nombre es porque va a haber pleito, ¿verdad? No es lo mismo. Usted sabe que cuando se dirige a alguien como papá, o cuando le dice papito, o cuando dice esta señora, porque llega el momento que los mismos hijos se refieren a sus padres con el término de este señor, esta señora. Los mismos esposos, primero es mi amor, mi vida, mi cielo. Ya no aguanto este señor. Ahora, ¿qué sucede cuando en la oración nos dirigimos al Eterno como Jehová, como Señor, como Padre mío? ¿Y cuál es la manera como a Él le gusta más que se le hable? Nuestro Señor Jesucristo dio el modelo y dijo: cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces dice que si nosotros sentimos bien en hablarle mi Dios o mi Señor, dice que Él se siente mejor que le digamos Padre. Entonces aquí es importante, yo hago esta introducción a grosso modo con respecto a la manera como estamos acostumbrados a acercarnos a Dios y aprender del varón de Dios llamado Moisés cómo se acercó a Él por las circunstancias que le tocó a vivir a Él en ese tiempo. Por ejemplo, en toda la literatura cristiana, en los mensajes cristianos, se presenta el personaje bíblico de Abraham como el amigo de Dios. Y al hablar de Abraham como amigo de Dios, muchos quieren tener ese prototipo de relación con Dios. Y dicen, no es por nada, pero Abraham es el ícono de la relación porque llegó a ser amigo de Dios. Pero eso no es el deseo de Dios. Eso fue lo que logró Abraham en las circunstancias de ese tiempo, porque cuando Dios creó a Adán, no lo creó para ser su amigo. ¿Estamos? Cuando Dios creó a Adán, lo hizo para que fuese su hijo. Pero cuando Abraham desobedeció a Dios, entró en enemistad. ¿Me sigue? Entonces hubo una enemistad entre Dios y el hombre. Y el que vino a arreglar ese conflicto se llamó Abraham, porque fue el que se le llamó amigo de Dios. Pero el Dios no quitó el dedo del renglón, porque pasaron los siglos y llegó el Mesías, Jesucristo, el deseo de todas las gentes, por obra y gracia del Espíritu Santo, del vientre santo de María. Y cuando nace Jesucristo, dice que Él viene y ahora dice: porque a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos amigos de Dios. ¿Así dice? A ver, corríjame. Dice, ¿les dio potestad de ser hechos amigos de Dios? Ah, hijos de Dios. Entonces, cuando usted ve el término que se le dice Jehová el Eterno, Señor Todopoderoso, todos los títulos que se le pueden dar, esa es la convicción del hombre en sus circunstancias y su tiempo.
Pero el deseo de Dios es llegar a tener una relación en la que usted le diga Padre nuestro. Ahora, algunos de ustedes ya lograron vencer la enemistad y se sienten amigos de Dios, ustedes. Pero ya se puso a pensar qué es lo que Dios quiere. ¿Le parece interesante o me regreso? Lamentablemente, muchos de nosotros repetimos lo que otros dicen. O inclusive a este humilde servidor se le censura muchas veces y me dicen, eso de qué libro lo leíste. No, no lo he leído de ningún libro. Le estoy leyendo en la Biblia, le estoy diciendo que para a Moisés Él es el Señor. Y no es malo que sea el Señor, porque también llega un momento en el que usted solo lo conoce como Padre y quiere que le dé todo, pero nunca como Señor para obedecerle. Es decir, nosotros no podemos hacer un arco de ser bandidos a llegar a ser ya hijos de Dios, sino que tenemos que pasar por ese arco de ser enemigos de Dios y reconocer que somos enemigos para amistarnos con Él, y después de que nos amistamos con Él, hacerlo nuestro Señor, para llegar a la relación culminante de padre e hijo. El punto es, ¿en dónde está usted? A eso me refería ayer cuando decíamos en la cabalgata, porque han montado héroes libertadores de la patria sobre un caballo. El mismo Jesucristo vendrá montado sobre un caballo, pero también sobre un caballo montan bandidos. Entonces yo podría decirle en la iglesia y en el culto, aquí hay ángeles de Dios, pero también hay demonios. ¿Con qué bando está usted? ¿Hay alguien que me escuche de qué lado? Entonces cuando dice el término Señor, tú nos has sido refugio, es la actitud de un Señor misericordioso, que dice la otra expresión del salmista, como la sierva mira las manos de la señora, así están nuestros ojos atentos esperando que tengas de nosotros misericordia. ¿Qué es misericordia? Que no se me dé el castigo que me merezco. Es decir, Adán y Eva pecaron y Dios tuvo que determinar que era una consecuencia por desobedecer, y era echarlos fuera del huerto del Edén. Y Dios los echó fuera del huerto del Edén, pero con misericordia, porque no los corrió encuerados. Les hizo túnicas para que no anduvieran encuerados afuera del huerto. Es decir, Dios atenuó las consecuencias de su pecado y menguó la vergüenza como consecuencia de su pecado, y no exhibió. Dios no dijo, ahora que todo el mundo te ve encuerado para que sepa que tú me fallaste, infeliz, y que todo el mundo lo sepa, porque Dios es misericordioso. Nada que ver con nosotros. Alguien nos falla y lo van a saber todos, y de eso me encargo yo. Y si es posible hasta les ponemos, volteen a ver, está encuerado. Pero Dios es tan misericordioso que tapa, cubre. Pero es la misericordia. Misericordia no es ausencia de castigo. Misericordia es castigo atenuado. En la misericordia no me dieron el castigo que me merecía, y en la gracia me dieron la bendición que no me merecía. En la gracia me dieron lo que no era mío, y en la misericordia no me dieron lo que sí era mío. Por eso necesitamos la misericordia y la gracia. Cuando estamos en la misericordia y en la gracia, y entramos en la relación del Señor, Moisés podría decirle Señor, porque fue el que lo mandó a que saliera de Egipto, y él obedeció a tal autoridad, y renunció Moisés a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo de los vituperios de la causa de Cristo antes que gozar de los deleites del pecado, porque estaba hablando el Señor. Ahora dígame, ¿cuánta falta hace a esta sociedad, a esta generación, que conozca la autoridad de un Señor? ¿Cuántas señoras les hace falta en su casa la autoridad de un Señor? No hablo de un capataz mandamás preponderante, gesticuloso, argumentativo, déspota, maldiciente. No me refiero a ese tipo de autoridad. Me refiero a la manera como manda un Señor. Un Señor no es un pelagatos. Un Señor no es un mequetrefe. Un Señor no es un bandido. Para llegar a tener el título de Señor es porque conoce el respeto, la educación y la honestidad.
sin perder la sensibilidad y la conexión en la empatía requerida y necesaria para una buena relación. Al grado que hay términos que se usan, por ejemplo, pero es que ese es un señorón, no se está hablando del doctor fulano, no, ese es un señor. Se está hablando del pastor, es un señor. Pero también puede decir el doctor, ah, sí, es el doctorcillo ese, el pastorcillo ese. ¿Por qué? Porque tiene el título pero no el carácter. ¿Y qué es lo que da el carácter? La relación. ¿Con quién? Con el que manda, que es el Eterno. Entonces, cuando empezamos en la oración de Él, según su tiempo era Señor, pero según lo que Dios ha invertido para la relación, lo excelente sería que hoy dijera Padre nuestro. ¿Está claro eso? No estoy diciendo que hay que borrar lo que está allá. Estoy diciendo que tenemos que aprender la diferencia y la condición en la que se nos ha puesto a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no entendemos bien esto? Lo que sucede es que nos volvemos improductivos, egoístas, sin salir de nuestro propio concepto ni liberarnos para ser nosotros mismos. Por ejemplo, hermano, llegué y no había nadie. Eres egoísta. ¿Por qué llegaste y no había nadie? Porque no has tomado el papel que se te está pidiendo que tomes de anfitrión. El gerente de la tienda llega a las 5 de la mañana y abre el negocio. ¿Con quién espera encontrarse? Con nadie, porque él es el gerente, es el que trae la llave. Y si se encuentra con alguien más, es un ladrón, porque el que trae las llaves es él. Si en su casa no hay nadie y usted va con la llave de la puerta de su casa y usted va a abrir la puerta, ¿con quién espera encontrarse? Con nadie, porque usted es el anfitrión, porque usted es el señor de la casa. Ahora imagínese que esa mentalidad usted la tuviera cuando viene al templo y usted llega al templo y no encuentra a nadie. Si usted es egoísta, no sé qué estoy haciendo aquí, pues mejor me voy, si aquí no hay nadie. Ah, pero cuando usted es anfitrión, qué bueno que no hay nadie, porque yo les voy a dar la bienvenida cuando lleguen. ¿Qué es lo que está mal? Voy a barrer, voy a acomodar, voy a revisar los baños, voy a acomodar las sillas, porque usted es el anfitrión. Pero ¿qué sucede cuando nadie es anfitrión? ¿Qué sucede cuando todo mundo está buscando que se le atienda, que se le sirva, que quiere sentirse bien? A mí cuando un servidor me dice, es que yo me siento bien, ¿y quién está aquí para darte gusto a ti, inútil? Así que no te estoy preguntando cómo te sientes. Cuando usted entra a la empresa a trabajar, ¿a qué va? No le están preguntando cómo ves. ¿Te parece bien? Va a sacar este proyecto ahorita, me llena estas hojas para el rato y hace esto otro. Le da una tarea que usted le va a decir, si supiera este viejo infeliz lo que a mí me duele la cabeza y cómo me duele el dedito para escribir. A ellos no le importa, usted tiene que producir porque a eso fue. Ahora, ¿usted a qué vino al templo? ¿A qué vino? Y luego, con esa cara, a ver, ¿a qué vino? Pongan a otro mono que me estimule, porque ese no me estimula. Otro que toque la guitarra, porque ese no me cae bien. Ponga otro que haga esto. No está entendiendo quién es el Señor. Hay alguien que nos está viendo, nos está revisando. Ahora, ¿en qué se inspiraba él? Señor, tú nos has sido refugio. ¿Y por qué decía tú nos has sido refugio? Porque a él le habían platicado cuando tú eras un niño, Moisés, te metieron en un arca y te aventaron al agua. ¿Y sabes por qué no te ahogaste? Porque tenías muy buena suerte, venía el número del melate en la canasta. ¿Será eso? No, él sabía que había sido sacado del agua y había sido sacado victorioso, porque él tiene un Señor que es refugio de generación en generación, que aún en el vientre de su madre Dios lo cuidó, y al nacer no lo mataron como a los otros, aunque estaba la orden del Señor de la tierra, que era Faraón, pero él tenía su confianza en otro Señor, que es el que había puesto a Faraón, que se llama Jehová de los ejércitos, que pone y quita reyes. ¿Cuál es el concepto entonces que tenemos nosotros de la vida? Es el concepto que tenemos del Señor. Yo no me puedo explicar cómo es posible que nosotros temblemos por estar ante la presencia de un ser de carne y hueso como usted, y nos cuidemos de las personas y no nos demos cuenta que del Dios Todopoderoso no nos podemos esconder. Y lo peor es que deliberadamente pecamos ante los ojos de ese Dios eterno. Y si no nos ven los hombres, decimos, qué bueno que no me han cachado. Qué bendición. Qué mal estamos, porque no conocemos quién es el verdadero Señor. No conocemos a quién es el que verdaderamente debemos de agradar. No nos estamos dando cuenta quién es el que ve nuestra situación. Ahora, todo es tiempo. Dentro de ese espacio
Y cuando usted coordina el tiempo con el espacio, en la situación y actitud correcta, usted va a ser un detonante de bendición o un causal de maldición, dependiendo de su actitud. Eso no lo decide Dios ni el diablo, lo decide usted. A ver, ¿cómo se sintieron después de la cabalgata de ayer? ¿Se sintieron bien? Pero ahora pregúntele cómo se sintió el caballo. A ver, pregúntele. Algunos caballos se querían amortiguador en medio de la panza para no hundirse. Otro caballo a este se le regresaba, quería irse para atrás. Yo voy para la bamba. Y él decía, no, si somos hermanos, acuérdate, decía el caballo, vas para allá. Y lo regresaba otra vez. Ahora dice usted, yo me siento bien, pero ¿cómo se siente al que le tocó pagar, al que le tocó invertir, al que le tocó caminar? Le digo, ¿cómo se siente después de eso? Vacío. Pues es normal que quede vacío de la cartera, y que quede vacío de la bolsa, y que quede vacío del ánimo, y que quede vacío de todo, porque lo que no entiende es que ahora tiene más demandantes. Porque usted no se da cuenta de algo. Pero cuando usted venía caminando por la calle y venía gritando montado arriba del caballo que Cristo era el Señor, toda la gente que lo vio en la calle ahora le va a demandar a usted como cristiano que dé testimonio. ¿Hay alguien ahí? Y usted decía, Cristo es el Señor, Cristo vive. Y usted, ay, qué bien me siento. Pues ahora todos esos que lo oyeron en la calle, ahí están, ya se fueron. Le van a decir, oye, tú no eres el que gritaba Cristo vive. Aquí te tengo en mi cel. Porque la gente estaba en la calle con los celulares tomando, y no enfocaban a los caballos, enfocaban la cara de ustedes, aunque a veces estaba más larga que la del caballo. Y eso que usted no venía cargando al caballo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo entiendo que el Señor es el que está dirigiendo todo, y que estoy generando un compromiso, y que muchos por eso pueden vivir cómodamente en su vida cristiana, porque nunca han generado ningún compromiso, no se han comprometido con nadie, ni con la iglesia, ni con el ministerio, ni con nadie. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es enseñarle a usted, y enseñárselo hasta con piedritas y con ejemplo y con toda vivencia, que no puede ser un buen pastor si no se deja pastorear. Que la crisis de la iglesia es que muchos se pusieron a pastorear cuando ellos nunca los pastorearon. Es pastores marucha. Los mete al micro y en 2 segundos ya están. No, regrésate al proceso. Y si se quebró, regrésate a que lo vuelvan a amasar y que se vuelva a hacer. Y si se tronó, regrésalo. Oye, hermano, es que el hermano se enojó, se desanimó porque se le desafinó la guitarra, ya no quiere. No te preocupes, hermano, estamos dentro de la maquila. Y si lo que están maquilando, el producto, se quiebra en la banda de la construcción, qué bueno que se quebró ahí, y no echando malas ya cuando lo compraron, porque echa a perder la firma. Si aquí en el culto se enojó, qué bueno, ya sabemos ese para dónde va. Si chillas, corriente. Ni lo saques ni lo enseñes. Luego me decías que el hermano es bien carnal y da mal testimonio, y lo ponemos afuera. No, ese tapa lo que no lo vean. Pon allá afuera que se vean los que son de buen testimonio. Pero lo que no sirve es lo que más lata da. ¿Cuántos dicen amén? No, no es que ni lo vean, pero lamentablemente es el que sale. Y luego venían arriba del caballo, y unos venían, yo pensé que los caballos eran diésel porque echaban humo. Venían quemándole la cola al diablo. Y luego otros se fueron tan emocionados que los agarró la feria viajera, como Moisés, que se fue a caballo de regreso sin permiso de quién sabe quién, porque estaba en esta jurisdicción, pero como no tiene señor ni mando, se largó. No fue para decir, oiga pastor, ¿cómo ve? Me prestan este caballo para irme hasta el lienzo charro. Ya se salió de la ruta. Si acá venían tomando, para allá iban quemando mota. Y él no fuma, pero atrás le iba oliendo. Que Dios, bueno, pero al final de cuentas, las aves del mismo plumaje se juntan. Por eso hasta aquí mismo de la iglesia, usted va a ver pericos con los que no se vaya a ver bien, porque usted es opilote. Porque las aves del mismo plumaje
Se juntan. Y si usted ha batallado para juntarse conmigo, es porque usted está santo y yo me siento Blue Demon. Y entonces dice, pues con ese no lo hago. Y hay personas con las que simplemente no hay conexión. ¿Por qué? Porque no es el Señor, y es el conflicto de todos. Ahorita el mundo está sensible por la maldad, pero usted sabe cuál es la realidad. Si yo me paro en una esquina con una guitarra y empiezo a cantar que Cristo vive y que es el Señor, la gente me dice, loco, fanático, aleluya. Y hasta pedradas y tomatazos me van a tirar. Pero si soy el mismo con la misma guitarra en la misma esquina y empiezo a cantar, grabé en la penca de un maguey tu nombre, échate otra lechente, esa me gusta. Porque ahí no se enojaron. El problema es cuando yo le canto a mi Señor. Si le canto al Señor de ellos, están contentos. Entonces hay algo que se va a poner en evidencia cuando usted tiene Señor, que los del bando contrario van a estar en contra de usted, y usted no saber por qué, pero es porque ellos no están con el Señor que usted está, ni usted con el Señor que ellos están. Y en lugar de asustarse o molestarse, lo que usted debe de hacer es agradecer que está definiendo su identidad. Es lo que me gusta de la ancianita aquella que cuando se metieron los rinches cobardes con sus aquellos forajidos que traían sus ametralladoras y le llamaban rinches cobardes, así le decían los terratenientes en Texas. Y se mete con la ametralladora y sale la viejita corriendo con la pala caliente de los hot cakes con la que estaba trabajando los. Aquí comemos puro hot cubes, pero allá eran hot cakes. Y sale corriendo y le dice, ni de un paso más, no de un paso más, porque le zorrajo esto en la cara. No se meta a mi rancho, no se meta a mi tierra. Y el nieto le dice, abuelita, abuelita, estás haciendo el ridículo. ¿Qué vas a hacer con esas palitas? Ellos traen ametralladoras, traen granadas. Ya lo logré. Ya lo logré. ¿Qué lograste, abuelita? ¿Te viste mal? No, ya lo logré. Ya les enseñé de qué parte estoy. Bueno, si usted sabe que la artillería del mundo es mucha y usted no tiene con qué, por lo menos manifieste de parte de quién está. Por lo menos deje saber que usted no es de ese montón. Por lo menos ponga en evidencia que usted no es de ese grupo. Por lo menos tenga la convicción de ponerse la camiseta y decir, pues aunque me tocó perder y el que está en el piso lo ves crucificado y ya le pasaron por encima y lo desnudaron y lo van a matar en un madero, a mí no me interesa, Él es mi Señor aunque esté ahí tirado, es mi Cristo crucificado y estoy con Él porque yo voy a reinar con Él. Pero si no padezco con Él, tampoco reinaré con Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muchos que quieren reinar con el Señor, pero muy pocos y casi ninguno que quiere sufrir por el Señor. Entonces el reto, cuando Él dice, el Señor nos ha sido refugio de generación en generación. Yo quisiera que entendiera el lenguaje. Él estaba en la casa de Faraón, comiendo de los manjares delicados del palacio del rey, durmiendo en camas especiales, con sábanas especiales, con guardias y seguridad, con aroma único, higiene absoluta, atención médica garantizada. Y rehusó y renunció a la comodidad para ser parte de la desbandada de esclavos que no tenía nombre, que no tenía principio, y se fue a comer frijoles crudos, a trabajar con los que hacían tabiques, a sacar sus manos delicadas acariciadas por la hija de Faraón y meterlas al lodo. Entonces él se convirtió en el más tonto que pueda haber en el mundo. Oye, ¿cómo es posible que renunciaste al contrato que tenías en Pemex para irte de predicador? ¿Cómo es posible que renunciaste a ser residente de los Estados Unidos para vivir en Poza Rica? ¿Cómo es posible que renunciaste a irte a vivir a Atlanta, Georgia, para venir a vivir a la Halliburton? Estás mal de la cabeza. Sacar a tus hijos de la Elementary High School en San Antonio, Texas, para meterlos a la María Enriqueta que se empiojaran. Pero ¿sabe qué, hermano? El que se ríe al último se ríe solo. Digo, dicho con lógica, ¿verdad? A mí todavía no me ha tocado reír, pero un día me voy a reír. Y a carcajadas, como dijo Manolo. El asunto es claro. Cuando llegó el momento
de enfrentarse a las circunstancias, él sabía que Dios le había sido refugio. Y que Dios no lo estaba haciendo refugio porque él era Moisés, había nacido con buena estrella, se había quedado en el palacio de Faraón, había renunciado a estar allá y ahora estaba siguiendo a Dios. No, él renunció porque él sabía que el Señor lo demandaba, pero que él no iba a provocar nada nuevo, que el mismo Dios que se le había aparecido en la zarza, que le había hablado y le había dicho: Moisés, Moisés, en inglés, Moses, Moses, en totonaco, amén, el mismo se acerca a la zarza ardiendo y dice que la zarza ardía y no se consumía, y le dijo: quítate las chanclas, Andrea, quítate los, ¿cómo se llaman los Nike? Quítate las chanclas, descálzate, porque el lugar que pisas santo es. Y cuando se acercó le dijo la voz: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. ¿Qué te está diciendo Dios a Moisés? A mí me hubiera gustado que me hubiera dicho: yo soy el Dios de Manuel y de Juan, mis abuelos, de Arturo y de Juanita, mis papás. Me hubiera gustado más eso, que me estuviera hablando de gente que ya son viejitos esos de allá. Por eso nos ha sido refugio de generación en generación. Entonces dijo Moisés: espérate, pero mencionó la generación de aquellos, pero a mí mi generación no la mencionó. Entonces mi generación está descartada. Entonces mi generación es un cero a la izquierda, porque Dios no dijo nada de mí. Y ese es el conflicto que genera cuando usted no tiene la relación correcta con Dios. Dijo una hermana que ella tuvo un sueño y en el sueño vio que Cristo llegaba cuando 3 hermanas estaban hincadas en el altar orando. Y entonces Cristo se acercó a una hermana y le habló al oído. A la otra hermana le puso la mano en la cabeza y a la otra ni la tocó ni la volteó a ver, le dio la espalda y se fue. La hermana agarró una tirria con la hermana esa que Cristo no tocó ni vio. Vieja infeliz, ni Cristo la vio, es una pecadora incircuncisa, engendro del mal, pariente de Judas, ha de ser hija de Jezabel. Algo detrás de esa vieja infeliz. Cristo en el sueño, yo la vi clarito, Dios me la mostró. Y a la otra: no, hermana, la hermana le invito a almorzar, hermana, no le dice Dios nada de mí, porque eso tiene la gente. Yo un día estaba predicando en una iglesia y Dios me dio palabra de profecía y empecé a profetizar, y viene un hermano y se para y me dice: hermano, ¿y Dios no le ha dicho nada de mí? No, porque no es chismoso como tú. O sea, no entendemos quién manda. Y ya después de un tiempo ya el Señor le habló a la hermana y le dijo: hija, quiero decirte que tú has sido injusta, porque no sabes ver ni entender las cosas como yo las veo. ¿Por qué, Señor? A ver, ¿qué viste en el sueño? Y en el sueño Dios le volvió a hablar. Dijo: es que todo este tiempo ha sido injusta. Dijo: mira, a la hermana esa que le hablé al oído es porque anda bien mal y quiero que se enderece. A la que nomás la toqué es porque ella medio va entendiendo qué es lo que quiero y ahí va adelante. Y la que ni volteé a ver ni la toqué es porque está haciendo todo lo que yo le mandé. Y hay veces que usted dice: hermano, ¿por qué Dios a mí no me habla? Si no le das caso ni a tu madre, ¿qué hacer caso a Dios, hombre? Si estás viendo enfrente que te están hablando y no entiendes, ¿qué vas a andar oyendo? Si oyes voces te vas a volver esquizofrénico. Yo quiero que Dios me hable. Pues no entiende que Dios ya le está hablando. No capta la idea que cuando usted está bien y usted está adorando a Dios y usted está glorificando a Dios, ¿sabe qué es lo que va a pasar con usted? Lo único que va a pasar con usted es que usted va a tener una bendición tremenda. Oyó la voz de Dios, y nada más por oírla hay una bendición tremenda. En este momento nos estamos despidiendo de los que nos están viendo por internet y los que están en la televisión. En Génesis, Dios les bendiga, son de bendición y seguimos deleitándonos en el Señor. Amén. Y que siga el gozo. ¿Quién encontrará